Continuamos, mis hermanos, con nuestro devocional acerca del matrimonio. Hoy quiero comenzar con una ilustración que nos servirá de ejemplo para el tema que estaremos tocando. Imaginen una casa que fue construida con años de trabajo. Cada ladrillo era una promesa, cada viga era una oración, cada pared era un para siempre. Pero un día, una traición abrió una grieta. No se escuchó un gran estruendo al principio. Fue pequeño, casi imperceptible, pero esa grieta atravesó el fundamento. Y una noche, sin que nadie pudiera detenerlo, la casa colapsó. No cayó solo una habitación, cayó todo. Los muebles quedaron rotos, los recuerdos enterrados, la mesa donde se oraba ya no estaba en pie. La cama, que debía ser altar de amor, quedó cubierta de polvo. Así es la infidelidad, mis hermanos. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Quiero que entiendan que la infidelidad no es solo un pecado privado, es una traición delante de Dios, aunque se haya cometido en secreto. Esta grieta quiebra el fundamento y lo derrumba todo. Igual que aquella casa, el matrimonio queda herido, la confianza queda enterrada, los hijos, tristemente afectados, caminan entre ruinas sin entender por qué su hogar ya no se siente seguro. El testimonio queda fracturado y, lo más importante, el nombre de Cristo es arrastrado por el lodo. Acá nadie sale ileso. Quien cometió la traición queda bajo los mismos escombros. Puede que intente seguir caminando, pero dentro sabe que destruyó algo sagrado. Y quien fue herido no solo perdió la confianza, perdió el suelo bajo sus pies. La infidelidad no es simplemente romper una regla, es profanar un pacto, es pisar algo que Dios llamó santo, porque cuando dos se hacen uno, no es una metáfora romántica, es una realidad espiritual. El título del devocional de hoy será La infidelidad cuando ya se ha consumado. Hay pecados que se cometen en silencio, pero cuyos gritos resuenan por toda la casa. La infidelidad, cuando se consuma, no es solo una caída moral, es una herida espiritual que atraviesa el matrimonio de lado a lado. No es solo que alguien falló, es que un pacto fue violado, una promesa fue pisoteada, una confianza fue quebrada en el lugar donde debía estar más segura. Porque cuando dos personas se casan, no se prometen solo compañía, se prometen fidelidad, se prometen exclusividad, se prometen ser refugio el uno para el otro en un mundo lleno de tentaciones. Cuando uno rompe ese voto, el otro no solo pierde a su pareja por un momento, pierde el suelo bajo sus pies. Aquel que cometió infidelidad no solo cayó en un acto indebido, traicionó una confianza sagrada, pisoteó una promesa hecha delante de Dios, tomó algo que era santo y lo trató como algo común. No fue un simple error, no fue un desliz inofensivo, fue una traición. Y tengan esto presente, mientras ese pecado no sea visto como Dios lo ve, no podrá haber arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento no comienza diciendo me equivoqué, sino diciendo pequé. No comienza defendiendo razones, sino reconociendo su maldad. No comienza pidiendo comprensión, sino cayendo de rodillas delante de Dios, que fue testigo del pacto roto. Porque sí, mis hermanos, Dios está viéndonos aun cuando pensamos que más nadie nos ve. Y entiendan algo que es muy importante, y es que la infidelidad no es solo traicionar a una persona, es pecar contra el Dios que ha unido ese matrimonio. Para aquel que haya cometido dicho pecado, quiero que entienda la magnitud de lo que ha hecho, y que esto pueda llevarle a reflexionar y a entender lo que hizo, para que así tenga un verdadero arrepentimiento. Pero el mensaje de hoy no es solamente para aquel que ha caído, porque aquí también hay otra parte, y es aquel que fue traicionado. Tu dolor es legítimo,
Tu herida es real y tu confusión sé que es profunda. No se rompió solo una relación, se rompió un mundo. Dios ve las noches sin dormir, ve las preguntas que no se callan, ve el miedo de no volver a confiar, ve la mezcla de amor, rabia y tristeza que pelea dentro del corazón. Y aún así, en medio de esa herida, Dios no llama a endurecer el alma, sino a no dejar que la amargura la destruya. El perdón no niega el dolor, el perdón decide no dejar que el dolor gobierne para siempre. La infidelidad deja ruinas, pero Dios es experto en levantar templos donde antes hubo escombros. No con silencio, no con mentiras, no con barrer debajo de la alfombra, sino con verdad, con arrepentimiento que quiebra el orgullo y con gracia que sana lo que parecía muerto. Para aquel que pecó, no hay restauración sin quebranto, no hay sanidad sin confesión, no hay futuro sin arrepentimiento real. Para aquel que fue herido, no hay paz sin soltar el derecho de vengarse, no hay descanso sin llevar la herida a la cruz. Este pecado no se sana con el tiempo, se sana con la luz. Y si hoy alguien escucha esto desde el lado de la culpa o desde el lado del dolor, que sepa esto: Dios no es indiferente a esta herida. Cristo murió también por este pecado y la gracia todavía puede cubrir una historia donde el pecado quiso poner un final. Pero solo si se deja de esconder, solo si se deja de justificar, solo si hay humillación delante de Dios. Porque donde hay arrepentimiento verdadero, la misericordia de Dios todavía fluye. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes, Padre, en nuestras luchas y en nuestras batallas, en momentos difíciles como estos, cuando un pecado tan fuerte, Señor, ataca nuestra vida y no sabemos qué hacer. Rogamos por arrepentimiento y confesión de aquel que pecó, pero también rogamos, Señor, porque haya perdón, Dios mío, en el corazón de aquel que fue afectado. Te pedimos que restaure, Señor, aquellos matrimonios que han sido afectados por esto y que seas tú, Señor, ayudándonos a crecer en tu gracia. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.